Bienvenidos, carísimos hermanos, a el cuarto episodio de nuestra serie Los 10 Mandamientos. Puesto que son mandamientos de Dios, y Dios habla, y Dios escucha, y el hombre después de escuchar a Dios debe hablarle a Dios, como se le habla a Dios, es indispensable que sumerjamos todo esto en la sabiduría de Dios. E imitemos la sabiduría de Salomón, implorando esa sabiduría que viene del madero de la cruz. Danos, Señor, aquella sabiduría que procede de ti, para que sepamos discernir lo que es grato a tus ojos, que ella nos guíe prudentemente en nuestro obrar y nos conserve siempre en tu amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Quiero ofrecerles un compacto de lo que hemos revisado en los 3 primeros episodios. Comenzamos diciendo que todo ser humano debe en algún momento de su existencia responder a la gran pregunta: Señor, ¿qué quieres que haga? Pregunta y respuesta que son tributarias a la anterior. Señor, ¿quién eres tú? Esas son las preguntas que formuló Saulo camino a Damasco. Son las preguntas que le hacían a Juan el Bautista. ¿Quién eres tú? ¿Y qué es lo que debemos hacer? Son las preguntas que intentó responder Pedro ante la muchedumbre judía después de Pentecostés. Son las preguntas que nos hacen a la iglesia, porque la iglesia es la gran madre, maestra y luz de la entera familia humana. Y a la hora de enderezar el rumbo o recuperar la identidad, los ojos de todos se vuelven hacia la iglesia, la luz que brilla en el monte para iluminar el caminar del género humano. Pero son las preguntas que, a través de la figura de un letrado o un escriba, y a través de la figura del joven rico, sus contemporáneos, y en el fondo nosotros en ellos, le hicieron a Jesús: Maestro, Señor, ¿qué tenemos que hacer para heredar vida eterna? Y la respuesta a esa pregunta es: cumple los mandamientos. Los mandamientos son el camino para tener vida, para tener una vida dignamente humana aquí, y para que viviendo humanamente aquí podamos vivir divinamente allá, siempre, como Dios y con Dios. Y no hay otro camino. Si quieres entrar a la vida, guarda los mandamientos. Nuestro segundo trabajo consistió en ubicar dentro de la textura del Catecismo de la Iglesia Católica el lugar que ocupan los mandamientos. ¿Se acuerdan que decíamos? El Catecismo nos propone verdades para creer, ritos para celebrar, y al celebrar manifestar y retroalimentar nuestra fe, oración para que esto no sea un cuerpo sin alma, y al final de todo, como la prueba de la blancura, como el argumento que finalmente podremos exhibir a favor o nos será exhibido en contra cuando comparezcamos ante el tribunal de Cristo, los 10 mandamientos. Porque allá no nos van a preguntar cuánto rezamos, en qué creímos o cuántas misas celebramos. Nos van a preguntar: ¿qué hiciste con tu prójimo? ¿Obraste para con él en justicia? ¿Tuviste para con él misericordia? Finalmente seremos juzgados por la prueba, el argumento de nuestras obras, es decir, por los 10 mandamientos. A partir de aquí nos preocupamos de identificar los grandes obstáculos que hoy día se yerguen en contra de la comprensión primero y la vivencia luego de los 10 mandamientos. Me voy a limitar a enumerarlos para no retrotraernos
a lo que con mucha largueza estuvimos analizando en los 2 primeros episodios. El primer obstáculo es la actual hipertrofia o idolatría de la libertad, de los derechos, con menosprecio casi total de los correlativos deberes. El segundo obstáculo es la identificación o fusión entre la conciencia psicológica, que me registra lo que yo siento, deseo, apetezco, y la conciencia moral, que en imperativo me dice, no puedes hacer esto y sí debes hacer esto otro. Cuando se identifican, entonces quedamos reducidos a alguien peor que una bestia. En tercer lugar, el problema no menor de que hemos ido gradualmente mutilando, amputando el concepto del amor, la palabra tal vez más bella del lenguaje humano, y la hemos dejado convertida en una simple gratificación sensorial, episódica, egocéntrica y totalmente genitalizada. Eso no es amor. Y cuando estamos hablando de que todos los mandamientos se resumen en el amor, estamos jugando con un equívoco, y por eso a tantos, especialmente jóvenes, les cuesta entender la lógica, las entrañas de los 10 mandamientos. Otros obstáculos tienen que ver con el mito, porque es un mito, de que los 10 mandamientos son el patrimonio exclusivo de las religiones, y que en consecuencia esos mandamientos solo obligan a quienes profesan ese credo religioso. Es un mito casi descarado, fruto, quiero creerlo así, de la ignorancia. Agreguemos, para completar este cuadro de los obstáculos, el relativismo ético, que sostiene que los preceptos morales, la distinción entre el bien que se debe hacer y el mal que se debe evitar, son absolutamente tributarios, dependientes de una época cultural, de una fase de la historia. Y en cuanto la historia, la sociedad y la cultura van evolucionando, en la misma medida cambian los preceptos morales, hasta el punto de que lo que ayer era mal, hoy día es bien, y lo que ayer se consideraba el sumo bien, hoy día es detestado como el oprobio del mal. Con lo cual finalmente se llega a lo que se llama el positivismo jurídico, es decir, ¿qué es lo moral? Respuesta, lo legal. Las categorías de bien y de mal moral son un tema retórico, metafísico, una discusión meramente bizantina, no tiene asidero en la realidad. Lo único real es lo que está plasmado en una constitución y en una ley. Si te atienes a lo legal, estás en la moral. Si estás contra la ley, entonces estás contra la moral. En el renglón siguiente, si ustedes lo recuerdan, y creo que es muy importante analizar este compacto, veíamos cuáles son las propiedades que cualifican en general a los 10 mandamientos. Y lo primero que decíamos era que son mandamientos, no son meros consejos o recomendaciones, son algo más que un taller de introspección, un taller de autoanálisis, yoga, un libro de autoayuda. No, obligan en la conciencia, y como la casi totalidad de los mandamientos morales hoy día se han transformado en normas jurídicas, exponen al infractor a severas sanciones, restricción de su libertad, restricción de su patrimonio y en algunos casos incluso la pena de muerte. Decíamos además que los mandamientos hoy día son transversales, es decir, son un patrimonio de la humanidad. A partir del año 1948, en que se aprobó la Carta o Declaración Universal de los Derechos Humanos, estos grandes principios que configuran la conducta ética están normados en las constituciones, en los códigos penales, civiles, laborales o familiares, prácticamente de todo el mundo.
Y esto significa que, contra lo que se dice, estos mandamientos no son el invento de los códigos religiosos, ni son un capricho decretado por los dioses del Olimpo. Estos decretos están inscritos en la propia naturaleza humana, responden al ser del hombre y no buscan otra cosa que conservarle al hombre la conciencia de su identidad y la conciencia de su dignidad. Por eso que los 10 mandamientos son el mejor manual de mantención del ser humano como persona y como sociedad. Agregábamos por lo mismo que los mandamientos, lejos de sofocar la libertad, le dan un cauce. Y así como el lecho del río no sofoca las aguas, sino que asegura que lleguen a su destino. Y así como el camino no estorba, sino favorece la libertad del caminante para llegar a destino, los mandamientos, lejos de estorbar, benefician, hacen más llevadero el camino. Y de ahí concluíamos, los mandamientos no son pesados, los mandamientos no son imposibles de cumplir. Y agregábamos, para sorpresa de ustedes, no sé si lo recuerdan, es más fácil cumplir los mandamientos que rebelarse en contra de ellos. Un ser humano tiene que hacerse a sí mismo mucho más violencia para desacatar, desobedecer o transgredir los mandamientos que para finalmente allanarse a su beneficioso cumplimiento. Y por eso acotábamos también, tras de cada no, como ustedes ven en la escenografía, muchos de los mandamientos vienen con un rutilante, desafiante no. Tras de cada no se transparenta un sí a la vida, un sí a la libertad responsable, un sí a la verdad, un sí a la justicia, un sí al verdadero amor. Decíamos finalmente que los mandamientos tienen un alma, el amor. Y sabido es que un cuerpo sin alma es un cadáver, entra en descomposición. La única razón de ser de los mandamientos es asegurar que el hombre viva su vocación de ser, como Dios, un amador que nunca se cansa de amar. Para eso nacimos, para ser imágenes y semejanza de Dios. Y Dios es amor. El nombre de Dios es amor. Yo que soy imagen y semejanza de Dios, tengo como nombre propio amor. Y en consecuencia, si no amo, no soy yo. Y si no soy yo, entro en descomposición. Mire qué simple es todo esto. Como conclusión, no recuerdo si la hicimos tan claramente como espero hacerla ahora. Los mandamientos nunca han perdido ni perderán su vigencia, porque los mandamientos están basados en la palabra de Dios, en la palabra de Jesucristo, que vino a confirmar y sublimar los mandamientos al nivel de las bienaventuranzas. Y como las palabras de Cristo nunca pasarán, antes pasarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse uno solo de estos preceptos o mandamientos, entonces tenemos claro, si la persona humana quiere crecer en el marco de su propia identidad, si un ser humano quiere valer y si un ser humano quiere velar por su propia felicidad ahora y en la eternidad, y si la sociedad humana quiere crecer en justicia, en concordia y en un permanente desarrollo hasta reconquistar su ciudadanía celestial, el único camino para ello es respetar la vigencia permanente de los 10 mandamientos. Jesucristo usó para esto una imagen que nosotros en Chile estamos en particular situación de entender. Construir asísmicamente, construir sobre roca para que ni los temblores, ni los tsunamis o inundaciones, ni las lluvias, ni las tempestades terminen derribando ese monumental edificio que es un ser humano y ese precioso templo que es una sociedad de personas humanas. Hay que construir sobre la roca el cimiento de la palabra de Dios,
expresada en los 10 mandamientos. Estudiar los 10 mandamientos, conocerlos en su textura, comprender su lógica y acatarlos de corazón, dejando que vinculen nuestra conciencia, que penetre nuestro subconsciente, no es una tarea retórica, exquisita, reservada para un club selecto de escogidos. Es una cuestión de ser o no ser. Si queremos que nuestra casa se venga estrepitosamente abajo con nosotros adentro, si queremos morir en el intento, entonces menospreciemos los 10 mandamientos. Son el manual de mantención, la certificación asísmica de todo lo que estamos intentando edificar como persona, como nación chilena, como sociedad y como familia humana. Hechas estas precisiones, llega el momento de adentrarnos ya uno por uno en los 10 mandamientos. Comenzamos por donde se comienza siempre, pues el primero. Mire qué novedad. ¿Y quién es primero? Dios. Hay que decirlo. El primero es Dios, porque todo proviene de Dios. Sin Dios nada existiría, y sin Dios nada de lo existente subsistiría. Así que, por respeto a la jerarquía, para honrar la realidad de las cosas, el primer mandamiento tiene que referirse explícita y totalmente a Dios. Escuchemos cómo fue promulgado solemnemente por boca de Moisés en el monte Sinaí. El decálogo quiere decir la codificación de los mandamientos en 10. Decálogo significan 10 palabras que fueron escritas en 2 tablas de piedra. Para la cita bíblica es Éxodo capítulo 20. Sin embargo, antes de leer el contenido de los mandamientos, les ruego que presten atención al contexto, a la atmósfera que previamente rodea su codificación. Al tercer día, al rayar el alba, hubo truenos y relámpagos, y una densa nube sobre el monte, y un poderoso resonar de trompetas. Y todo el pueblo que estaba en el campamento se echó a temblar. El monte Sinaí entero humeaba, porque Yahvé había descendido sobre él en el fuego. Subía el humo como de un horno, y todo el monte retemblaba con violencia. El sonar de la trompeta se hacía cada vez más fuerte. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. La gente, ustedes comprenderán, estaba aterrada. Pensaban que iban a morir. Finalmente Moisés baja a donde está el pueblo y les dice: yo soy Yahvé. Yahvé significa yo soy el que soy. Yo soy tu Dios, el que te sacó del país de Egipto, de la casa de la servidumbre, es decir, donde tú eras esclavo. No habrá para ti otros dioses delante de mí. No te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en los cielos ni abajo en la tierra. No te postrarás ante ellas, ni les darás culto, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso. Sí, Dios es celoso, que castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian, y tengo misericordia por millares con los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás en falso el nombre de Yahvé tu Dios, porque Yahvé no dejará sin castigo a quien toma su nombre en falso. Recuerda el día del sábado, santifícalo. Trabajarás 6 días y harás todos tus trabajos, pero el séptimo es día de descanso,
para Yahvé tu Dios, y no harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el forastero que habita en la ciudad. Pues en 6 días hizo Yahvé el cielo, y la tierra y el mar, y el séptimo descansó. Y por eso bendijo Yahvé el día del sábado y lo hizo sagrado. Honra a tu padre y a tu madre, para que se prolonguen tus días sobre la tierra que Yahvé tu Dios te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. ¿Escucharon? Yo mismo escuchaba mientras leía. He leído innumerables veces este código de la alianza con Dios y nunca deja de estremecerme. Nunca dejo de descubrir nuevos destellos de esta luz inextinguible, imposible de agotar. Procuremos retener lo más fundamental de lo que se acaba de escuchar. Primero, ¿notaron ustedes la solemnidad? Esto no es lo mismo que cuando alguien toma el texto de la Constitución, lamento no haberlo traído, o el texto del Código Penal. Entonces le muestra al potencial delincuente, al potencial infractor o subversivo, el texto de la Constitución y el texto del Código Penal. Y le dice, cuidado, si tú vas contra la Constitución, tendrás que sufrir la infracción que la Constitución y los códigos contemplan para el subversivo. Y si tú cometes un delito contra la vida, contra la propiedad, contra la honra, contra la verdad, contra la libertad o la integridad sexual, tendrás una pena que ya te está previamente asignada. Hay una cierta solemnidad, pero que para el potencial delincuente es la nada misma. Si él en su vida ha visto el texto de la Constitución y menos ha hurgado con su nariz los vetustos códigos penales, que son de 1850 y tanto. Vean ustedes cómo promulga Dios sus leyes. El escenario solemne, esta teofanía, es decir, esta manifestación de Dios, truenos, relámpagos, temblor de tierra, resonar de trompetas, el fuego que humea, la voz solemne de Dios y después la voz solemne de Moisés, que no está dando consejitos de amigo, de autoayuda, está diciendo, este es tu camino, de vida o de muerte. Cuando ustedes vean, por ejemplo, el pasaje que es complementario o paralelo de este, que es el libro del Deuteronomio, en el capítulo 5 y 6, verán que junto con repetir el contenido de los mandamientos, Moisés es totalmente diáfano. Israel, tienes que hacer una alianza con tu Dios. Tienes que jurar, hacer un pacto de sangre, de hecho lo rubricaron con sangre, de que vas a elegir el camino de los mandamientos porque en ello te va la vida. Elige los mandamientos porque así estás eligiendo la vida. Si por el contrario te vas siguiendo tus propios caminos, siguiendo a dioses que no son dioses, lo único que te espera al final del camino es la muerte. Y de hecho así ocurrió en el desierto. Todos los que profanaron la alianza sellada con sangre terminaron con sus esqueletos corrompiéndose en el desierto. Así que hay una especial solemnidad, en primer lugar. Una solemnidad que es dialogal. Allí te habla Dios de tú a tú. No es la fría impersonalidad de un texto escrito en aquel tiempo en códigos, en tablas de piedra, sino que es algo que está esculpido
en el corazón de un Dios que le habla a su amigo, a su hijo, también a su propio corazón. Por favor, noten el tono dialogal. Yo soy el Señor tu Dios. Y Él mismo va transparentando en qué categoría te está hablando. Soy tu Señor. Soy tu Rey. Más tarde, por boca de los profetas, especialmente de Oseas, dirá, yo soy tu esposo. Y como tu Señor, no admito que tengas otro Señor, porque nadie puede servir a dos señores. Y como Rey, no admito que admitas jurisdicción real de otro soberano aparte de mí. Y como esposo, soy muy celoso. Y en cuanto yo vea que tú sigues los dictámenes de otro que no soy yo, te consideraré como una adúltera. Y ya sabemos la suerte que esperaba a los adúlteros en el Antiguo Testamento. Y hasta hoy día en muchos países al adúltero se le condena a la muerte. Por lo tanto, aquí hay solemnidad, en primer lugar, hay sanción, y qué fuerte sanción, en la conciencia y también en la muerte que espera al que no cumple los mandamientos. Pero además de eso, hay sanación, porque ustedes escucharon a Dios que dice, yo soy un Dios de ternura, yo soy un Dios de misericordia, yo soy un Dios de fidelidad, yo honro mis promesas, y cuando yo juré amar a mi pueblo, y cuando juré defender a mi pueblo y sacarlo de la esclavitud, yo no traicionaré nunca mi promesa. Y cuando sienta la tentación de aniquilar a mi pueblo por su prevaricación, hay algo en mis entrañas de Dios que me dice, acógelo, acógelo, es tu hijo. Hay, por eso, solemnidad, hay sanción, hay sanación y hay superación. El Dios de los mandamientos no se contenta con lo mínimo, quiere lo máximo. Lo quiere en rigor todo. Dios no acepta la medianía, Dios detesta la mediocridad. Cuando Dios te pide algo, te dice, aspira a lo máximo. Yo te marco el piso mínimo, pero tú aspira al techo. Eso es lo típico de alguien que cumple los mandamientos, solo se contenta con lo máximo, lo más grande. Y lo máximo, lo más grande, es amar, tal como Dios nos amó. En el próximo episodio seguiremos develando estos sagrados misterios. Que Dios les bendiga.